Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el consultorio del doctor. Elías Moreno. Hola, Elías, mucho gusto. ¿Qué tal? El gusto es mío. Para empezar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el padecimiento más común con el que viene la gente a tu consultorio? Depende, es por temporadas generalmente, pero el que predomina en esta época, que es invierno, más o menos noviembre, diciembre, son enfermedades o infecciones de la garganta, ya sean virales o bacterianas. Ahorita está mucho, igual por la época, COVID e influenza. Ok, De hecho, más influenza. bye. ¿Y normalmente cuántos pacientes atiendes al día? Normalmente igual depende por temporada. Esta época, noviembre, diciembre, inclusive enero, como es invierno, más o menos de unos 20 a 25 aproximadamente. Y ya que tocamos el tema del COVID, ¿qué tal la pasaste en la pandemia? Ok, en la pandemia. Fue variable, fue muy variable en la pandemia. La pandemia duró mucho tiempo. Cuando era pandemia yo todavía era estudiante. Entonces me la llevé muy tranquilo porque las materias fueron en línea. Yo no tenía que asistir al hospital. Después terminé la carrera, pasé al internado. El internado es un año en el que estás en el hospital básicamente. Haces guardias, vives ahí. Vas sábados, vas domingos, vas días festivos. Y yo la pasé muy mal, a pesar de que no íbamos diario. Te digo, depende mucho del lugar donde lo hacías. Yo, por ejemplo, lo hice en el IMSS. Dependía mucho. Al principio de la mitad de año yo no iba a diario, pero aún así se me hacía pesado. A partir de la mitad del año, justamente el año pasado, fue cuando empecé a ir diario. Y fue muy, muy pesado porque ya no te consideraban estudiante, ya eras parte del equipo de trabajo. Entonces como estudiante te dan muchas comodidades que me tocaron en la pandemia, pero también me tocaron del otro lado, estar ahora sí que en el frente de batalla porque había muchos pacientes y tenías que cubrirlos a todos. Claro, mucha presión. Era poco personal, la verdad es que era poco personal. ¿Y durante la pandemia contrajiste COVID? Pues mira, sí me pasó el primer año de pandemia, pero fue una variante COVID que no era tan común, era la medio gastrointestinal. O sea, estuve enfermo del estómago aproximadamente por un mes completamente. No, cualquier medicamento que tomara no importaba, cualquier cosa que comiera no importaba, y bajé de peso más o menos como 6 kilos ese mes. Y después me volvió a dar COVID este año, justamente, aproximadamente por julio. Entonces sí, ya contraje COVID 2 veces. Okay. ¿Y estas veces que la has contraído, crees que es por tu labor o que fue ejerciéndola? Sí, fue totalmente... Bueno, no, la primera fue en casa, más bien. Mi padre también es médico, entonces considero que él fue el que llevó la enfermedad. Y esta segunda vez sí considero que fue completamente por estar en el centro de salud atendiendo pacientes. Okay. Y por lo que me comentas, ¿se siguen viendo casos de COVID en la actualidad? Hay muchos casos de COVID todavía. La desventaja aquí es que no todos están vacunados, el COVID sigue mutando. Aquí me han tocado en el consultorio pacientes que no tienen ninguna vacuna contra COVID, mucho menos contra influenza. Hay muchas variantes y lo peor es que puede dar la enfermedad combinada, entonces sigue habiendo COVID y es muy peligroso que no nos sigamos cuidando. Bueno, es bueno saber eso para que no bajemos la guardia todavía. Sí, claro que sí. Bueno, cambiando a otros temas, ¿por qué elegiste esta profesión, si se puede saber? Uy, muy extensa esa respuesta, voy a tratar de simplificarla lo más posible. Y principalmente fue por complacer un deseo un poco de mi ego y un poco de complacer el ego de mi padre, porque como te repito, él es médico también y yo desde pequeño siempre fui ese niño que quería ser como su papá. Entonces seguí ese ejemplo. Él también me metía ideas de que pues medicina sí es bonita, sí es una carrera gratificante en cierto aspecto, pero que te quita muchísimas cosas. Lo descubrí hasta apenas el año pasado, que te digo que fue cuando entré como tal de lleno a un hospital. Y fue eso, fue una combinación de que yo idolatraba a mi padre, de que él me aventó y yo dije pues sí, lo hago. Y al final descubrí que no era lo que me encantaba, pero pues ya estaba más, como dicen, más para acá que para allá. Entonces al final decidí terminar la carrera. Bueno. ¿Y en este tiempo has tenido algún caso que te haya marcado para bien o para mal? ¿Algún caso que me haya marcado? Sí,
no sé si para bien o para mal, solo sé que me marcó. Fue el primer paciente que podríamos decir que falleció no a mi cargo, pero sí mientras yo estaba con él, o sea, en mis manos, vamos a decirlo así. Era una paciente que yo estaba rotando en medicina interna en el área de diálisis. Y esta paciente ya estaba muy mal, era una paciente en la que habían firmado una responsiva de que ya no, si caía ella en paro, ya no iba a haber reanimación cardiopulmonar principalmente. Y aún así los doctores con los que yo estaba, pues dijeron, cayó en paro la paciente y me hicieron darle reanimación cardiopulmonar. No sé si fue porque querían ver mis conocimientos o ponerme a prueba. El chiste es que era ya totalmente innecesaria. Aún así lo intenté, se la di, escuchaba cómo se movía su tórax, su esternón, sus costillas. Y al final la paciente obviamente no iba a reaccionar. Estaba en un paro que iba más que nada ya para lo que era el estado de muerte. Y no sé por qué lo hicieron, lo ignoro totalmente, tal vez era para ponerme a prueba, pero no me funcionó, no funciona así. Yo creo que cada quien aprende de manera distinta y esa no era mi manera de aprender. Ese fue el caso que más me marcó y justamente me sucedió el año pasado. Wow. Sí, es algo muy fuerte. Algo que se ve mucho, la verdad. Sí. Pues bueno, cambiando a otro tema, Claro. ¿Qué opinión tienes del servicio médico que se ofrece actualmente en México? Igual es una respuesta que considero muy larga, voy a tratar de simplificarla lo más posible. Considero que el servicio de salud que se brinda en México es insuficiente, desgraciadamente, es precario, es paupérrimo, pero no considero que sea por el personal como tal. Considero que el personal de salud damos mucho, como te dije, se sacrifica muchas cosas. De estudiante lo sacrificas, de pasante la sacrificas, como trabajador también la sacrificas. Claro. Y le das mucho a este sistema de salud, sea IMSS, sea ISSSTE, sea INSABI, ICEMIM, lo que sea. Le das mucho, le das tu tiempo a esta vocación, esta carrera, por así decirlo. No hay insumos, las personas con más antigüedad te tratan mal, los pacientes te tratan mal, esta típica respuesta del por mí comes, por mí tragas, cuando en realidad si supieran lo que ellos o lo que sus impuestos aportan al salario, es una mínima, muy mínima parte, aproximadamente, he hecho las cuentas, como unos 10-15 pesos de lo que te pagan. Entonces considero que el servicio de salud que se da es dentro de lo que cabe. Hay una frase que lo encierra muy bien: hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces creo que es un muy buen servicio de salud para lo que tenemos, para lo que nos da el gobierno, para las herramientas que nos da. Y es tan fácil como que la gente se ponga a buscar el servicio médico en otros países. Nuestro ejemplo más cercano es Estados Unidos. La salud la cobran allá. Cualquier seguro médico es muy caro. Entonces, considero que es bueno dentro de lo que podemos hacer. Sí, bueno, y se valora mucho su actividad, en serio, porque realmente la salud cuesta demasiado en otros países y pues, buena o mala, con lo que se puede ofrecer, se hace todo lo posible. Y aquí la tenemos gratis. Exactamente. Sí, de hecho he visto que en El Paso hay mucha gente de Estados Unidos que se cruza a México para comprar sus medicamentos porque son muy caros allá. O cirugías, inclusive se vienen a hacer cirugías aquí porque igual son mucho más baratas que el otro lado. Y pues bueno, para finalizar con esta entrevista, me gustaría preguntarte por algún consejo que tengas para los estudiantes que actualmente están cursando la carrera de medicina. Ok. Bueno o malo. Bueno o malo. El consejo más sincero que yo les podría dar desde lo más profundo de mi ser es que no escojan medicina, que cambien de carrera, pero si en serio les gusta la carrera, si es lo que en verdad les apasiona y si es lo que en serio han soñado toda su vida, no voy a decir que vale la pena, pero es una gran responsabilidad lidiar con la vida de las personas, y no lidiar en el aspecto malo, simplemente es que tienes la vida de una persona en tus manos, no es cualquier cosa. O sea, como estudiante lo ves y entras muy animado y sí, voy a salvar personas,
Pero la gran verdad de esto es que muchas de esas personas no se ayudan a salvarse ellas mismas y quieren que tú arregles todo. Entonces es muy frustrante también. No quiero decir que se acostumbren a la frustración, pero pasa mucho, pasa demasiado. Solamente les puedo dar un consejo, que si en serio lo quieren, necesitan mucha resiliencia y mucha paciencia y estudiar muchísimo, porque la carrera nunca se acaba, los pacientes nunca se van a acabar y siempre tienes que estar muy actualizado. Y serían los consejos que yo les puedo dar. Son grandes consejos y más que nada realistas para no romantizar las cosas. Exacto, más que nada. Así que pues te agradezco mucho por este gran consejo y por tu tiempo. No hay de qué, para eso estamos. Muchas gracias, que pases un buen día. Igualmente, buen día. Gracias.